Clasificación A. Apto para todo público. Secundaria tercer grado. Tecnología. Normas ambientales y tecnología. Identificar las normas ambientales que contribuyen a evitar efectos negativos de la tecnología en la sociedad y la naturaleza. Bienvenidas y bienvenidos estudiantes de tercer grado a esta nueva sesión de Aprende en Casa. ¿Cómo están? ¿Qué tal van las cosas en casa? Les aconsejamos que atiendan siempre las medidas correspondientes y que vivan estos días con paciencia y confianza en que pronto estaremos de vuelta en la calle con los amigos y amigas. Mientras tanto, vayamos al tema. La tecnología está presente en la mayoría de los ámbitos de nuestra vida y nos relacionamos con ella como usuarios, creadores o innovadores de la misma. ¿Y qué mejor ejemplo que la forma en la que nos estamos comunicando con ustedes? En estas circunstancias podemos aprovechar la tecnología para explorar una nueva forma de aprender. La tecnología en educación básica se divide en campos tecnológicos que son agropecuario y pesquero, de alimentos, de producción, de construcción, de la información y la comunicación, de la recreación y de la salud. Es importante que ustedes sepan que la asignatura de tecnología permite relacionar todo lo que estudian en la escuela, como matemáticas, lengua materna, español, geografía o historia, entre otras que contribuyen a que desarrollen sus saberes y les den sentido. Uno de los temas más relevantes en el estudio de la tecnología es su interacción con la sociedad y con la naturaleza. Otro de ellos abarca las consecuencias de su uso en el medio ambiente sin apego a las normas. Los invitamos a que observen y escuchen con atención este video que nos dará una serie de reflexiones al respecto. ¿Qué tal? Espero se le estén pasando súper recontra mega bien. Rani y yo nos acabamos de enterar que va a haber un corte de agua en la Ciudad de México, debido a la necesidad de realizar trabajos de limpieza en el río Lerma. Sí, hoy en día este cuerpo de agua es un depósito de basura doméstica y desechos tóxicos. La mayoría proviene de la ciudad de Toluca y de industrias a su alrededor. Esto ha disminuido el número de especies que habitan en el río y ha puesto en riesgo la salud de los pobladores del lugar. Pero el impacto por la contaminación no se queda ahí. Claro, los daños que originamos con nuestras acciones afectan a la naturaleza y a la sociedad, provocan diferentes formas de deterioro ambiental y se relacionan entre sí, aunque no se realicen en el mismo espacio geográfico. ¿Podrías explicarnos más acerca de dicho vínculo y su impacto? Aquí tengo una cápsula sobre el tema. Veámosla. La población aprovecha y transforma los recursos naturales para cubrir necesidades de alimento, vestido, transporte, vivienda, entre muchas otras. Cuando la extracción y el uso de los recursos son desmedidos, puede ocurrir un deterioro ambiental, es decir, un daño que pone en riesgo los recursos naturales de manera momentánea o que se prolonga en el tiempo. Por ejemplo, el agotamiento de los mismos, o que estos no alcancen a cubrir las necesidades de los seres humanos y de las demás especies, lo cual perjudica tanto a las sociedades como a los ecosistemas. Entre las afectaciones al medio ambiente están la desertificación como consecuencia de la deforestación, la sobreexplotación de mantos acuíferos y la extinción de especies,
o en peligro de serlo a causa de la caza furtiva y el tráfico ilegal. Estos impactos no son sucesos aislados. Todos se relacionan y se potencializan a medida que los seres humanos obtienen y transforman sin control los recursos naturales. Por ejemplo, la sobreexplotación de los bosques implica la pérdida de espacios verdes que captan dióxido de carbono y liberan oxígeno, y que son determinantes en la captación e infiltración del agua en el subsuelo, o la pérdida de hábitats, lo que obliga a ciertas especies a migrar a otros ecosistemas. Destruir las zonas boscosas también afecta el desarrollo económico y la salud de las comunidades. Sin vegetación, los seres humanos aumentan la posibilidad de que las generaciones futuras no cuenten con bienes indispensables, como oxígeno, agua, materias primas, incluso que tengan que migrar por la pérdida de fuentes de empleo y la escasez de recursos naturales. Por todo lo anterior, es indispensable hacer cumplir las leyes que protegen tanto el medio ambiente como el derecho de los pueblos a vivir con bienestar. Llevar a cabo políticas públicas que fomenten esquemas de aprovechamiento sostenible y que todas las personas actúen de manera responsable con la naturaleza. Todo está conectado, Trali. Efectivamente, Edmundo. Nadie está exento de los efectos del deterioro ambiental. Lo que afecta al campo también afecta a la ciudad y viceversa, como ocurre con el desabasto de agua en la Ciudad de México debido a la contaminación del río Lerma. Bueno, pues muchas gracias por la información, Trali. De nada, Edmundo. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues espero les haya gustado. Nos vemos en el siguiente video. ¿Ustedes sabían sobre el deterioro ambiental? ¿Han sido testigos de esta situación en su vida cotidiana? ¿Creen que se respetan las normas ambientales y de tecnología para proteger el ambiente? Debido al impacto del uso de la tecnología en el medio ambiente, es necesario hacernos conscientes de este daño y conocer de qué manera se puede minimizar, mediante ciertas acciones como el respeto a la biodiversidad y la promoción de la sustentabilidad. Pero, ¿a qué nos referimos con esto? Veamos el siguiente video para entenderlo. A lo largo de la historia, para sobrevivir los seres humanos hemos aprovechado los recursos naturales de los que disponemos, pero consumimos más de lo que necesitamos, incluso mucho más de lo que la naturaleza es capaz de reponer. Esta sobreexplotación de los recursos ha provocado desde hace mucho tiempo graves problemas ambientales. Sin embargo, no todas son malas noticias, pues desde hace varias décadas se han realizado acciones en favor del aprovechamiento sustentable de los recursos. Retrocedamos en el tiempo para conocerlas. Actualmente se piensa que los seres humanos debemos usar los recursos de manera consciente y responsable, ya sea para conservarlos o bien para aprovecharlos sin agotarlos, a fin de que las futuras generaciones también puedan gozar de ellos. A esto se le conoce como sustentabilidad. Sin embargo, estas ideas no son nuevas, pues ya en la década de 1950, los científicos expresaron su preocupación por la contaminación ambiental. Aunque fue hasta los años 70 que se empezaron a buscar alternativas para mejorar las condiciones medioambientales de nuestro planeta, que dicho sea de paso, se venían deteriorando desde el inicio de la Revolución Industrial. Veamos con más detalle algunas acciones que se han realizado en favor de la sustentabilidad. En 1971, en Suiza, durante la reunión del Grupo de Expertos sobre el Desarrollo y el Medio, se elaboró un diagnóstico de la situación del medio ambiente. En ese mismo año, se fundó Greenpeace, una organización no gubernamental dedicada a la defensa y protección de los recursos naturales. Al año siguiente, en Suecia, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, se destacó que era urgente atender el problema ambiental. Posteriormente, en 1987, la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo publicó el informe llamado Nuestro Futuro Común, en el cual se reconoció que el problema ambiental era un problema global, es decir, que afectaba a toda la humanidad. Por tanto, era necesario que todos los países se involucraran en acciones de desarrollo sustentable. Pocos años después, en 1992, en la Cumbre de la Tierra realizada en Brasil,
los expertos reconocieron los siguientes tipos de problemas: la amenaza del cambio climático provocado por el modelo de desarrollo económico, la conservación de la biodiversidad y el crecimiento de la población, y el calentamiento global, no como una amenaza para el planeta, pero sí como factor que daña el bienestar humano. En 1992 también se llevó a cabo la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático en la ciudad de Nueva York. Luego, en 1997, se consiguió la firma del Protocolo de Kioto, el cual compromete a los países a controlar sus emisiones de gases de efecto invernadero. A finales de los años 90, el movimiento ecologista mundial promovió debates y acciones sobre diversos temas, entre ellos el agotamiento de la capa de ozono, el cambio climático, la destrucción de mares y la contaminación y el deterioro de la biodiversidad. E iniciando el presente siglo en 2002 en Sudáfrica, se realizó la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible. En ella, se ratificó el Protocolo de Kioto y la Agenda 21, un plan de acción para conseguir que el desarrollo no represente un costo tan alto para el planeta y las futuras generaciones. Como hemos visto, el camino que se ha seguido para proteger y recuperar el medio ambiente y la biodiversidad ha sido muy largo, y solo hemos dado un vistazo rápido a la historia. Cabe resaltar que quizá uno de los hechos más importantes fue reconocer la posibilidad de un desarrollo sustentable en 1987, y que en el informe Nuestro Futuro Común, también conocido como Informe Brundtland, se planteara que el desarrollo sustentable era el camino a seguir y que todos los esfuerzos debían orientarse a hacerlo posible. ¿Cómo podemos formar parte de esta iniciativa? El desarrollo sustentable es posible si actuamos juntos, si reusamos, reciclamos y reducimos, si aprovechamos eficientemente los recursos naturales y si protegemos nuestro entorno y su biodiversidad. No es tan difícil, ¿verdad? ¿Qué opinas? Conocer términos como biodiversidad y sustentabilidad, así como las normas que los rigen, nos permite poner manos a la obra y detener cuanto antes el deterioro ambiental, para así revertirlo. Existen más técnicas que podemos llevar a cabo en nuestro entorno para favorecer el cuidado del ambiente. El siguiente video nos explica estas técnicas. ¿Qué tal? Espero se le estén pasando súper recontra mega bien. Les cuento que me encontré con una noticia muy inspiradora. En 2013, 5 alumnos de la secundaria técnica número 67 crearon un proyecto llamado Huerto Escolar sobre Piedra Volcánica. Este grupo de estudiantes detectó que la zona rocosa de su escuela estaba muy sucia. Decidieron limpiarla y hacer en ella camas de producción de plantas comestibles, de ornato y medicinales. Además, enseñaron a otras personas a hacer sus propios huertos de forma económica y amigable con el ambiente, sin pesticidas ni fertilizantes químicos. Con este proyecto, los 5 alumnos ganaron un viaje a la Antártica para ver los efectos del calentamiento global. Increíble, ¿no? Me gustaría conocer otras propuestas y saber qué se necesita para realizar proyectos que hagan de la suya una escuela verde. Miren, Estrali. Hola, Edmundo. Si a tus seguidores y a ti les interesa, tengo una cápsula sobre el tema. ¿La vemos? Claro, gracias. Escuela Verde era un programa que trabajaban conjuntamente en las Secretarías de Educación Pública y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con la intención de reconocer a las comunidades escolares que realizaban acciones a favor del medio ambiente. Su objetivo era involucrar a la comunidad de educación básica en tareas que redujeran la huella ecológica y fomentaran la responsabilidad social con el medio ambiente. Para ser una escuela verde, las escuelas interesadas deben desarrollar proyectos que correspondan a educación ambiental, manejo de residuos sólidos, eficiencia en el consumo del agua, eficiencia en el consumo de electricidad o acciones ambientales comunitarias. Por ejemplo, estudiantes del Telebachillerato Buenavista en Veracruz utilizaron llantas en desuso para construir muebles, como una forma de manejar residuos sólidos nocivos, y atacaron el problema con reuso y creatividad. El proyecto salió de las aulas y los muebles llegaron a las casas de maestros y alumnos. Si esta idea creciera, los muebles podrían comercializarse y convertirse en una fuente de empleo.
Para realizar un proyecto de este tipo, el primer paso es identificar una necesidad o problemática de la escuela. Otro ejemplo es el de la secundaria técnica número 120, donde 6 alumnos detectaron escasez de agua en su escuela. El segundo paso es buscar alternativas de solución al problema. Los alumnos de esta secundaria aprovecharon que en esa región llueve 10 meses al año para idear un sistema que captara agua de lluvia. El tercer paso es revisar si la problemática está presente también en la comunidad en la que se encuentra la escuela. En este caso, la escasez de agua afectaba a toda la comunidad de Parres el Guarda. El cuarto paso es verificar si las propuestas de solución también pueden aplicarse en la comunidad. Para la población de Parres el Guarda, la captación de agua pluvial también era viable. Una vez que se identifica la problemática y la solución, se recomienda buscar apoyo técnico, material y financiero con instancias gubernamentales, organismos internacionales u organizaciones civiles confiables. Una opción inmediata para tener ingresos en la escuela es gestionar con los maestros, nuestras familias y otras autoridades eventos como rifas o actividades culturales y recreativas. En la secundaria 120 se instalaron tuberías, filtros y 2 tanques. Después, este sistema se llevó a la escuela primaria, al centro de salud y a 80 hogares de la comunidad. La secundaria ganó la certificación de escuela verde, varios premios nacionales e internacionales, y los 6 alumnos autores del proyecto ganaron también en 2012 un recorrido por la Antártica. Los proyectos se pueden compartir con otras escuelas interesadas para enriquecer el intercambio de ideas a favor de los ecosistemas y para producir un impacto en el medio ambiente y en la vida cotidiana de diversas localidades y escuelas. Gracias por tu información, Trali. Estoy seguro que tu cápsula motivó a más de uno de mis seguidores. Sé que entre ellos están muchos grupos de estudiantes que desarrollarán proyectos que ayuden día a día a la sostenibilidad de su escuela y de la comunidad donde viven. Y recuerden hacer uso del consumo responsable de las tecnologías limpias y de los servicios ambientales. Su escuela también puede ser verde. Claro, todos conocemos alguna necesidad o problemática ambiental cercana a nosotros. Los invito y los reto a ponerse en acción. Bueno, pues espero les haya gustado. Nos vemos en el siguiente video. ¿Qué otras estrategias pueden realizar ustedes en sus localidades? La mejora del medio ambiente está en nuestras manos. Cada acción que llevemos a cabo pensando en el respeto al medio ambiente ayudará. Por eso es importante que seamos conscientes de nuestras acciones, ya que esto va a permitirnos tener un mundo sostenible y habitable para las generaciones presentes y futuras. En compañía de sus familias, hagan una lista de acciones que se comprometen a realizar día a día para combatir el deterioro del medio ambiente. Esta es una muy buena manera de obtener el máximo provecho de estos días, porque van a practicar el trabajo en equipo y la colaboración en casa, al mismo tiempo que refuerzan todos los días lo que aprendieron en esta sesión. Esperamos que ustedes se conviertan en innovadores y creadores de nuevas tecnologías, pero sobre todo sean promotores de las normas ambientales cuando se usen las tecnologías. Nos vemos en la siguiente emisión. ¡Adiós!
En el programa Normas Ambientales y Tecnología de la asignatura Tecnología, les han pedido hacer una lista. En este espacio se los recordamos para que la contesten e integren a su carpeta de experiencias. En compañía de sus familiares, hagan una lista de acciones que se comprometen a realizar día a día para combatir el deterioro del medio ambiente. Una vez terminada su lista y comentada con sus familiares, guárdenla en su carpeta de experiencias. Recuerden que cuando regresen a clases podrán compartirla con sus docentes, compañeras y compañeros. Si no has visto los programas de Aprende en Casa para secundaria, te invitamos a que los conozcas y busques los temas que te gustan, ya sea en la página de televisión educativa que aparece en pantalla o escaneando el código QR que te proporcionamos al final de cada programa. Cuando elegiste tu trabajo, ¿sabías que lo harías con lluvia o con sol? ¿Con frío o con calor? ¿Sabías si te gustaba mucho, poquito o nada? Si era tu vocación o si lo elegiste por un tiempo. Cuando elegiste tu trabajo, sabías que ibas a tener días buenos y otros mejores. Pero nunca imaginaste que ibas a tener que trabajar durante el coronavirus. Todos somos importantes. De esto salimos entre todos. Somos responsables. Es un mensaje de Construir TV. Todos los trabajos en un solo canal. So coronavirus, li con familia kyo virus. Rom kya chay. La netes ki la virus la h virus internet gena hole lung na gena no achi genu le hanu virus no ato genu le paso honam coronavirus katos China man COVID-19 Kunetso la hole la is le kuchis kyutso hyuche kyus hus pues le kuchis no amali con la nazo atetso male kachi siazo ika virus hole hu virus le hana virus na rasco na quas ne ate nu con hanzo so ate tanchi no ka no i corre la hana le hana nya virus. Gracias a ti que estás ahí, personal de supermercado, de seguridad, limpieza, médicos, enfermeras, cajeros, agricultores, repartidores, trabajadores. Cuida de ti, cuida de todos. Unidos somos mejores. El bienestar de todos es nuestra empresa. Voz de las empresas. Consejo de la Comunicación. Esta es la prueba del micrófono. Díganme si escuchan algo. Hola, hola. ¿Me llevaría ropa? Mis zapatos de fútbol. A ver, mi vestido, mi galleta y mis saldañas. Toda mi ropa. Una maleta que tiene que llevar ropa, camisetas y en este caso zapatos. Mi cama. Pasaportes y comida. Y un kit de emergencias por las dudas. Mi computadora que se quedó, pero bueno. Me llevaría la tele, un teléfono, juguete y un juguete. Mi pelota de fútbol y mi cama. A mis dos primas. Mi muñeca, mi patinete y a mi mamá. Clasificación A. Apto para todo público.
Secundaria tercer grado. Artes. Artes visuales creando en conjunto por un cambio. Las y los adolescentes elaborarán una producción colectiva con su familia que fomente el respeto a los derechos humanos a través de lenguajes artísticos que les sean conocidos mientras explora el registro de su pieza por medio de videoarte. ¿Qué tal, alumnas y alumnos de tercer grado de secundaria? Les damos la bienvenida a la programación de Aprende en Casa. Una propuesta diferente para que desde sus casas puedan acercarse a los contenidos de las asignaturas y áreas de tercer grado. Precisamente como hay que trabajar en casa. Es muy importante que se acerquen a estos contenidos con paciencia y una excelente actitud. También recuerden que es muy importante el trabajo colaborativo. Manténganse en comunicación con quienes estén en casa y hagan cosas juntos. Los contenidos de cada programa les serán de mucha ayuda en su crecimiento personal, así como para su regreso a la escuela. Para entrar en materia, les vamos a proponer que revisemos un tema que nos interesa a todas y a todos: las creaciones artísticas colectivas y su impacto en nuestra forma de vivir. A través del tiempo, los seres humanos hemos comprendido que necesitamos colaborar de manera conjunta para transformar nuestra sociedad en formas de convivencia más armónicas, donde la empatía, el respeto a los derechos humanos y la justicia estén cada vez más presentes en nuestras vidas. Los humanos hemos pasado varias veces en nuestra historia por diferentes cambios que nos han forzado a detenernos por un momento y reflexionar sobre los caminos que hemos construido. Esto nos ha hecho modificar nuestro pensamiento y como consecuencia nuestras formas de entender y habitar el mundo, pues necesitamos adaptarnos a dichos cambios. Estos procesos los conocemos como crisis y de estas surgen las oportunidades más grandes que hemos encontrado los seres humanos para mejorar. Tenemos una gran ventaja: la humanidad creó las artes, entre otras cosas, para acompañarnos como si fuera una especie de conciencia colectiva que nos puede recordar nuestro pasado, nos impulsa a vivir con fuerza el presente y nos adentra un poco al futuro. A veces, incluso todo al mismo tiempo. Los invitamos a ver la siguiente cápsula donde podremos analizar más a fondo qué tan importantes son las artes para nuestras vidas y para la sociedad. Tomen nota de todo lo que llame su atención. No olviden realizar las actividades y ejercicios de cada cápsula. Ahora no esperemos más y vayamos a verla. El arte colectivo puede tener diversas manifestaciones. La pintura en todas sus formas, la fotografía, las artes audiovisuales, la escultura, el diseño, la instalación, el body paint y el performance, entre otras disciplinas artísticas. La integración en los colectivos de arte aporta a los artistas un crecimiento en el debate de ideas, la adopción de diferentes enfoques, el desarrollo de una inteligencia grupal generada por la combinación de varias ópticas y disciplinas artísticas que enriquecen las capacidades de creación individual y de equipo. La creación colectiva maneja una metodología amplia que será planteada por el grupo de artistas dependiendo de su relación, motivaciones y objetivos. A ver, jóvenes, ¿qué es la identidad? Las características propias de una persona. Los rasgos que diferencian una cosa de otra. Los elementos que identifican a un grupo social. ¿Qué obra visual identifican de su entorno? Pintura. Mural. Graffiti. Escultura. Les voy a pedir que cierren sus ojos y que imaginen el lugar en el que viven. Vamos a hacer un recorrido mental por tu barrio. Identifica alguna obra artística visual. Abran lentamente sus ojos y escriban en su cuaderno todas las ideas que surgieron durante este recorrido, su sentir, los recuerdos o lugares que visualizaron. ¿Qué obras visuales hay en tu entorno? ¿Cómo son y para qué crees que fueron realizadas? Ahora conformamos equipos para compartir lo que escribieron.
Yo recordé una escultura de Miguel Hidalgo que está en el parque. Atrás de mi casa pintaron un graffiti que me gustó mucho. En el Palacio Municipal hay unos murales. Si tuvieran que hacer una obra colectiva en un espacio cercano, ¿qué obra les gustaría proponer? ¿Para qué la harían? ¿Y qué lugar elegirían para ubicarla? Tomando como base las ideas que escribieron anteriormente de qué es la identidad y de la visualización del recorrido mental de su entorno cercano, cada equipo va a realizar un boceto de una pintura, mural, graffiti o intervención. A mi equipo le gustaría realizar una escultura que hable sobre la felicidad. Nosotros decidimos intervenir una de las paredes de la escuela para realizar un mural sobre la paz. Nuestro equipo decidió hacer una serie de grafitis en la barda de la escuela que hablen sobre la importancia de cuidar la naturaleza. Para finalizar el trabajo, se van a reunir los 3 equipos para compartir sus ideas y bocetos para formar una sola composición. ¿En qué lugar la van a ubicar? ¿Qué hallazgos nos dan las pautas para realizar un boceto? ¿De qué manera se vincula con nosotros la composición final de una obra de arte colectivo? ¿Por qué puedo considerar que el arte es mi derecho? ¿Qué les pareció la cápsula? ¿Se dieron cuenta que el trabajo colectivo puede resultar mucho más interesante? Ahora, ¿a qué creen que se deba? Me imagino que es por la interacción que tenemos varias personas para llegar a un mismo fin. En el caso de las obras artísticas, es importante señalar que las emociones suelen estar más presentes durante el proceso. A veces, las discusiones aparecen, y esto es normal, siempre y cuando se mantenga un ambiente de respeto. Lo importante es que tengamos en mente una meta común, es decir, lo que queremos transmitir todas las personas involucradas y no solamente lo que interese a uno u otro individuo. Esto se conoce como arte colaborativo, porque se busca que colaboremos en conjunto en la creación de una o varias piezas artísticas, cada quien aportando sus propios conocimientos. A propósito de eso, ¿quieres acompañarme a ver la siguiente cápsula sobre las formas de crear arte visual colectivo, pero usando materiales alternativos y divertidos? Te acompaño. Y ustedes en su casa pongan mucha atención a los ejercicios e imaginen todo lo que pueden lograr con ellos. Recuerden tomar nota de la información que les parezca más interesante. Veamos la cápsula. Hola, estamos jugando a crear composición en movimiento. ¿Cómo podemos componer imágenes con movimiento? ¿Cómo es el espacio cuando interactúan dos formas o dos cuerpos? ¿Qué es la tensión? La pregunta que motiva nuestro juego es ¿cómo componer imágenes dinámicas? Pero quizá debemos empezar por decirles qué es composición. Es la manera en la que ordenamos los elementos del lenguaje visual en el espacio. Estos elementos son la línea, las formas, los colores, las texturas e incluso los objetos que se representan. En todo espacio compositivo existen zonas libres y zonas ocupadas por los elementos. Los elementos mantienen entre sí relaciones de tamaño, de forma, de dirección, color y de distribución. De acuerdo a la manera en que se organizan todos estos elementos, se generan contrastes o tensiones. Se habla de tensión cuando hay una sensación de choque o enfrentamiento. Por ejemplo, cuando existen líneas que se atraviesan, se interrumpen, forman ángulos o se oponen rectas y curvas. Se forman líneas de tensión, líneas invisibles que producen los elementos que originan movimiento y dinamismo visual. Las líneas de tensión se vuelven más evidentes si trazas el eje horizontal y vertical del cuadro. Como puedes ver, esta es una pintura con mucho dinamismo y movimiento por sus líneas de tensión, sus contrastes y formas. Veamos otro ejemplo.
la escultura neoclásica de Antonio Canova, que representa el mito de Hércules y Licas. Licas despierta el dolor y la ira de Hércules, que lo arroja sin piedad por los aires. Tracemos sobre esta escultura los ejes horizontal y vertical. Ahora tracemos las líneas de tensión, es decir, las líneas que expresan dirección, movimiento. Como puedes observar, esta escultura está llena de movimiento, dinamismo y tensión, lo que se observa también a simple vista por el tema y la acción que representa el mito clásico. Las líneas de tensión son un medio para ordenar elementos en el espacio, es decir, componer, o bien descubrir la organización interna de los elementos, su movimiento. Listos. Vamos a jugar a crear composición en movimiento. Crearemos y sentiremos nuestras propias líneas de tensión. Van a necesitar una venda de 3 metros. Se formarán equipos de 2 alumnos. Cada uno va a tomar una esquina de la venda y la va a anclar a su cuerpo. Deberán utilizar todo su cuerpo para generar tensión. Deberán pasar la venda por el codo, espalda, cabeza, rodillas, pies, en fin. Deberán hacerlo por turnos. El primero, turno activo, propone una postura distinta, moviendo todo su cuerpo, probando agacharse o acostarse mientras el otro está de pie. El otro integrante, turno receptivo, tendrá que responder al movimiento del compañero en turno activo, cuidando que la tensión de la venda permanezca en todo momento. Posteriormente, el alumno que fue turno receptivo se vuelve turno activo y propone una postura distinta. Lo que debemos observar en este ejercicio son las líneas que se forman, es decir, las líneas de tensión creadas en la interacción de 2 cuerpos, quienes ejercen una fuerza opuesta al lograr la tensión de la venda. ¿Observaron las líneas que generan 2 cuerpos cuando interactúan en el espacio? ¿Qué pasaría si se unieran más cuerpos? ¿Qué nuevas líneas se formarían? Me parece muy interesante la forma en la que el trabajo colectivo puede enriquecer una obra de arte. Así es, aunque no se trata de saber si es mejor la obra de un solo artista o de varios, es un hecho que el trabajo con otras personas representa un reto que, cuando lo superamos, nos hace sentir diferentes, como si hubiera cambiado algo en nuestro interior. Y en efecto, así es. ¡Exacto! Es por eso que las artes nos ayudan no solo a comprender mejor nuestra realidad, sino también a transformarla hacia algo que nos beneficie cada vez más a todos los seres vivos que habitamos este planeta. Ahora, a ustedes que nos ven, les propongo un reto. Cada quien en su hogar organice un equipo y entre sus integrantes creen una obra artística colectiva y colaborativa en la que se exprese un tema que les interese como familia, pero también donde cada integrante exprese de manera muy personal lo que quiere compartir. ¡Qué bien! A mí, por ejemplo, se me ocurre hablar sobre la convivencia familiar. Entonces, nosotros que somos muy unidos, podemos utilizar vendas para formar líneas que expresen algo. Y a quien le guste bailar, puede interactuar con esas vendas con movimientos corporales. O si prefiere cantar, crear una melodía sobre el tema. Mientras alguien más que tenga preferencia por el dibujo, haga uno sobre un papel en el suelo, plasmando todo lo que representa la obra, según su percepción. Aunque ahora ya se me están ocurriendo otras ideas. Espérame tantito porque a ti te tocará una tarea muy importante. Crear una pieza de videoarte con lo que vaya ocurriendo durante el desarrollo de la pieza. ¿Videoarte? Uy, no lo conozco, pero suena interesante. ¿Qué es? Justamente la siguiente cápsula nos explica más a detalle en qué consiste, así que veámosla.
Recordemos que las imágenes en movimiento tienen una secuencia. Son en realidad imágenes fijas que pasan ante los ojos velozmente y la percepción crea la sensación de movimiento. Podemos tener velocidad normal, lenta o rápida. Es así como las secuencias y el tiempo de proyección se conjugan para narrar un acontecimiento, transmitir una idea o un mensaje. El video es un medio electrónico que se utiliza para producir y difundir imágenes en movimiento de diversa índole, como documentales, caricaturas, series, videoclips, arte y cine. Es un instrumento de comunicación que desde su origen ha estado ligado a las tecnologías. La palabra video puede hacer referencia al equipo de reproducción, como una videograbadora o un reproductor de DVD, al material de grabación, como un videocassette o un DVD, y a los programas grabados, es decir, los videos. Los continuos avances de la tecnología modifican los formatos de los videos, la manera de grabarlos y de reproducirlos. El video está estrechamente relacionado con el cine y la televisión. Los tres comparten géneros y formatos. En ellos se producen imágenes en movimiento, mediante la sucesión de imágenes fijas llamadas cuadros. El video es un medio alternativo al cine y a la televisión. Su aplicación en las artes visuales creó un nuevo lenguaje artístico, el videoarte, el cual se inició gracias a la aparición de cámaras portátiles de costo accesible en la década de los 60. De esta manera, los artistas tuvieron acceso a un nuevo medio de expresión, el video. El videoarte comenzó en Nueva York a principios de los años 60 como parte de la experimentación de diversos artistas en un momento histórico, caracterizado por la búsqueda de nuevas formas de expresión. Es un género de las artes plásticas que destaca por su capacidad para reunir imágenes, sonidos, ambientación, escenografía y actuación, realizando producciones concebidas para ser presentadas en video. Su potencial artístico es muy amplio, al igual que sus interpretaciones, por lo que es considerado un lenguaje audiovisual abierto a la experimentación e innovación. No hay reglas para la duración de los videos ni para las temáticas que estos pueden abordar. El videoarte es un lenguaje audiovisual con una gran variedad de recursos, como iluminación, actuación, escenografía y animación, entre otras. El videoarte puede crear diversos efectos visuales a través de la edición de sus imágenes, realizada generalmente por una computadora. En México, el surgimiento del videoarte se vincula al cine experimental en los años 80. Una de las pioneras fue Paula Weiss, quien abrió el campo del videoarte en México y experimentó con nuevas formas de lenguaje audiovisual, como la repetición de imágenes con loops, es decir, secuencias que se ligan y se repiten. El videoarte, como una práctica audiovisual, propone la continua experimentación y la búsqueda de nuevas formas de expresión que puede combinarse con otras prácticas artísticas creando subgéneros como videodanza y videoinstalación. El videoarte se ha constituido en un medio alternativo de comunicación audiovisual. Busca crear nuevas formas de diálogo entre el artista y el espectador. Es capaz de convertir el espacio público en una zona de creación artística y participar activamente en la reflexión y en la resolución de problemas sociales. En este espacio podemos observar diferentes ejemplos de videoarte. Vamos a aprender más sobre esto haciéndonos algunas preguntas. ¿Por qué el video puede ser considerado arte? ¿Cuáles son los recursos que has utilizado para hacer videoarte? ¿De qué manera crees que los alumnos de telesecundaria podrían crear o acercarse al videoarte?
El siglo XX se caracterizó por la difusión de las imágenes en una gran variedad de medios de comunicación. El videoarte propone la continua experimentación y la búsqueda constante de caminos alternativos de expresión, desarrollando un nuevo tipo de lenguaje que conjunta imagen y sonido en un video. Ahora integren equipos de trabajo. Elijan un tema de su interés y piensen qué tipo de imágenes pueden utilizar para realizar un video de ese tema. Elijan el espacio en donde realizarán su grabación. Realicen una lista de los recursos que requieren para hacer el video, como la ambientación, escenografía y sonido. Si es posible, realiza tu video, preséntalo frente al grupo y apóyate en Internet para ampliar tu información. Bueno amigos, con esto terminamos de ver cómo hacer videoarte. Es divertidísimo. Nos vemos en la próxima sesión. Pues creo que ya tengo toda la información que necesito para planear la hora de mi familia. Estoy segura de que será el proceso de elaboración enriquecedor y muy divertido. Porque en todas las familias tenemos muchos temas importantes que quisiéramos compartir entre nosotros o incluso con otras familias. Y estos son momentos precisos para apoyarnos como sociedad. Así que anímense. Así es. Desde nuestra propia familia podremos crear obras en las que acompañemos con nuestras ideas, emociones y pensamientos a otras personas que lo puedan apreciar. El arte es una forma de responder positivamente a los cambios y de estar unidos. Los invitamos a que compartan con su familia los apuntes que tomaron durante esta clase para crear entre todos una obra colectiva y registrarla en video. La pueden compartir con otras personas, por el momento desde sus casas, y cuando regresen a clases con sus compañeras, compañeros y profesores. Así más personas podrán realizar su propia pieza de videoarte. ¡Hasta pronto! Después de ver el programa Creando en Conjunto por un Cambio de la asignatura Artes Visuales, los invito a recordar las preguntas y la actividad que les piden realizar. Las preguntas son las siguientes. ¿Qué tan importantes son las artes para nuestras vidas y para la sociedad? ¿Por qué el trabajo colectivo puede resultar mucho más interesante? La actividad es organizar un equipo y crear una obra artística colectiva y colaborativa en la que se exprese un tema que les interese como familia, pero también donde cada integrante exprese de manera muy personal lo que quiere compartir. ¿Ya tienen las preguntas y actividad? Ahora las y los invito a contestarlas y realizarla. Al terminar, guarden sus respuestas en su carpeta de experiencias para que después las compartan con sus compañeras, compañeros y docentes.
En los programas de Aprende en Casa para secundaria puedes aprender mucho y en muy poco tiempo sobre tus temas preferidos de cada asignatura. No olvides escanear el código QR que te facilitamos al final de cada programa para ver muchos temas más. Hola maestra y maestro. El día de hoy realizaremos nuevamente un poco de movimientos que nos benefician para nuestra salud, sobre todo para poder disminuir de manera importante los minutos de sedentarismo que estamos teniendo en nuestra población. El día de hoy realizaremos un poco de estiramientos. Nos ponemos de pie y vamos a descender de manera lenta, sin que nos cause algún dolor o esfuerzo. 16 segundos permanecemos en esa posición. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Separamos un poco nuestras piernas y vamos hacia el frente únicamente 8 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Al frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hacia la pierna izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La otra pierna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nos vamos a mover de manera lateral hacia el lado izquierdo y nos vamos a apoyar en nuestra rodilla. De manera natural, no importa si apoyas o no apoyas en este momento el pie. 8 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hacia el otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien. Ahora vamos a estirar un poco nuestra parte del tronco. Hacia atrás es muy importante hasta donde podamos llegar sin lastimarnos y sin sentir dolor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hacia el lado izquierdo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Al otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Posición para elongar un poco el área de los músculos del hombre, de los deltoides. Vean la posición que estoy realizando. Aproximadamente aquí 16 tiempos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Hacia el otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ahora tomamos nuestra oreja y realizamos un movimiento para estirar el cuello, el esternocleidomastoideo, hacia el lado izquierdo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hacia el otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maestra y maestro, ha sido todo por hoy. Y lo que tenemos que generar son mejores condiciones para realizar estos ejercicios durante todo el día, en muchas ocasiones, cada 45 o 50 minutos. Porque lo que debemos de buscar es sumar tiempo durante todos los días de la semana. Éxito. Ignacio Manuel Altamirano Basilio, destacado maestro,
escritor, periodista y político mexicano, nació en Tixtla Guerrero el 13 de noviembre de 1834. A los 14 años obtuvo una beca para estudiar en el Instituto Literario de Toluca, importante centro educativo donde impartía clases el maestro de ideas liberales Ignacio Ramírez el Nigromante, que se convertiría en su mentor y amigo. Al salir del instituto, Ignacio Manuel Altamirano se dedicó a dar clases de educación primaria, pero su interés por la jurisprudencia lo llevó a la Ciudad de México para inscribirse en el Colegio de San Juan de Letrán. Sin embargo, al estallar la Revolución de Ayutla, abandonó sus estudios. Su antiguo profesor, Juan Álvarez, dirigía el movimiento contra la dictadura del presidente Antonio López de Santa Anna y Altamirano se adhirió de inmediato a sus filas. En 1856, al triunfo del movimiento, reingresó al Colegio de San Juan de Letrán. Ahí convivió con los discursos de Ignacio Ramírez, el Nigromante, de Melchor Ocampo, de Francisco Zarco y de todos los pensadores liberales que participarían en la Guerra de Reforma. Durante la intervención francesa, Ignacio Manuel Altamirano obtuvo la licenciatura en Derecho y fue electo diputado federal. Fiel a sus ideas republicanas, fue promotor de la instrucción primaria gratuita, laica y obligatoria. Restablecida la República en 1867, Ignacio Manuel Altamirano comenzó a publicar importantes revistas literarias. Fundó El Correo de México junto a su maestro Ignacio Ramírez, el diario La República, donde colaboraron escritores como Juan Amateos y Vicente Riva Palacio. Y la emblemática El Renacimiento, una de las revistas literarias más importantes en la historia de las letras mexicanas. Su obra abarca una amplia gama de géneros literarios. Escribió ensayos, crítica literaria, biografías, crónica, poesías. Sus novelas Clemencia, Navidad en las montañas y El Zarco son obras clásicas de la literatura mexicana. Ignacio Manuel Altamirano fue uno de los grandes maestros de México. Su preocupación por la labor magisterial quedó plasmada en su más grande proyecto legislativo: la creación de la Escuela Normal para Profesores de Instrucción Primaria. Ignacio Manuel Altamirano Basilio murió el 13 de febrero de 1893, mientras cumplía una misión diplomática en San Remo, Italia. Sus restos se encuentran en la Rotonda de las Personas Ilustres de la Ciudad de México. ¡Atención! Alista tu lector de código QR porque en este momento vamos a transmitir un micro video interactivo. Escanea, descubre y participa. ¿Cómo comunicamos emociones, estados de ánimo o pensamiento? Es un movimiento que nos ayuda a expresar nuestras emociones o sentimientos por medio del lenguaje corporal, utilizando nuestras manos, el rostro o cualquier otra parte del cuerpo. Tendrán que caminar por el espacio en diferentes direcciones, desplazándose al ritmo que yo les indique o con el que ustedes consideren que necesitan para expresar el lugar que les sugiera. Revisa cómo es tu pisada y cómo acompaña tu cuerpo al desplazamiento. ¿Se ampliaron o acortaron los movimientos de tu cuerpo? Observa si se modificó la velocidad o formas de tu traslado. ¿Cómo se manifiesta el clima del lugar en tu cuerpo? ¿Cómo es ese desierto y qué te provoca el lugar? Recientemente, la Organización Mundial de la Salud emitió una alerta mundial por el brote del coronavirus, el cual registra más de 40.200 casos confirmados y ha cobrado la vida de casi 1,000 personas en China. Es necesario que en todas las empresas del país se apliquen las siguientes acciones: lavar las manos frecuentemente con agua y jabón, usar gel antibacterial, utilizar cubrebocas ante síntomas de resfriado o gripa, no saludar de beso ni mano,
desinfectar los lugares de trabajo, evitar consumir productos animales crudos o poco cocinados, mantener limpios los utensilios con los que se preparan o ingieren alimentos y finalmente, eliminar continuamente la basura. Clasificación A. Apto para todo público. Secundaria tercer grado. Español. La vida escena. Identificar características de las representaciones teatrales y las obras de teatro del Siglo de Oro a partir de La vida es sueño. Es un gusto para nosotros que desde tu hogar nos sigas en cada programa de Aprende en Casa. Esta nueva etapa representa una forma de estar unidos en familia y además aprender, practicar la tolerancia con los demás. Para lograrlo es fundamental tener empatía con quienes nos rodean. Practicar el aprendizaje colaborativo con nuestros familiares nos permitirá reforzar lo que aprendamos día a día y comprobar que para llegar al conocimiento hay muchos caminos. Este momento dejará huellas muy importantes y positivas en nuestras vidas. Por ello, la Secretaría de Educación Pública ha concebido una nueva forma de compartir nuevos conocimientos. Y aunque podría parecer sencillo, aprender desde casa implica todo un reto. Así que preparen su carpeta de experiencias con cada clase, pues de regreso a la escuela servirá para su evaluación, además de que podrán compartirlas con sus compañeras y compañeros. Algo que debemos tomar en cuenta es que para estar sano es recomendable estar activo y en nuestro Aprende en Casa encontrarás algunas recomendaciones de pausas activas. Con las cápsulas de Suma Minutos fortalecerás tu salud física y mental. Nos alegra mucho ofrecerte una nueva forma de aprender. Los programas te ayudarán a crecer y fortalecerán tu aprendizaje, para que cuando retornes a la escuela estés preparada y preparado para retomar la vida cotidiana. Ten a la mano tus materiales. ¡Comenzamos! En esta ocasión te proponemos viajar en el tiempo hasta llegar al Siglo de Oro en España. ¿Cómo te imaginas que era la vida en aquella época? ¿Te gustaría saberlo? Seguro, era una época interesante. La gente en España estaba asombrada por todo lo que llegaba de América. Además, las personas tenían otras maneras de pensar y de vivir. Desde luego, España era una monarquía muy distinta a la que es ahora. En esa época, la gente se divertía de maneras muy diferentes. Aunque la imprenta ya se había inventado, los libros eran costosos, por lo que las personas se reunían a escuchar lecturas de quienes sabían y tenían el hábito de la lectura. Estos grupos solían reunirse tanto en villas como en ciudades, donde algunas personas acostumbraban ir al teatro. ¿Quieres saber un poco más al respecto? Por supuesto. Te invito a que veamos juntos este video, en el que conoceremos algunas características de una época que fue conocida como el Teatro del Siglo de Oro. ¡Veámoslo! ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño. En este programa conoceremos algunas características de uno de los géneros más importantes del llamado Siglo de Oro de la literatura española, el teatro barroco. Don Pedro Calderón de la Barca es uno de los representantes más importantes de este género. Los invito a conocer algunos aspectos de una de sus obras más conocidas, La vida es sueño. Aunque primero, observemos la siguiente cápsula. Durante los siglos XVI y XVII, la monarquía española recibió grandes riquezas provenientes de sus colonias en América. A este periodo se le conoce como Siglo de Oro, porque en él alcanzaron un gran esplendor la música, la literatura, la pintura y la arquitectura.
En el caso de la literatura, ese auge se apoyó en la imprenta, que fue introducida en España desde 1472. De los autores más destacados del teatro barroco están Lope de Vega, Miguel de Cervantes, Pedro Calderón de la Barca y Juan Ruiz de Alarcón. Una de las reglas que Aristóteles determinó para este género fue la unidad de tiempo, acción y lugar, es decir, contar un solo suceso que ocurre en un momento y espacio determinado. A partir de Lope de Vega, el tiempo se extendió más allá de un día y la acción se fragmentó en subtramas que podían desarrollarse en lugares distintos. Los temas recurrentes del teatro barroco eran el honor y la honra. Si se pierde el honor, lo justo es recuperarlo con venganza y sangre si es necesario. Y el amor, donde la conquista de una dama por el galán, o a la inversa, fue el eje de numerosas comedias. Los personajes más comunes en las obras del Siglo de Oro eran el galán y la dama, para quienes la promesa de matrimonio y la sinceridad eran los valores más importantes, y el personaje gracioso que daba un toque ameno y divertido a la comedia. Para conocer más sobre los autores del Siglo de Oro y el contexto de esa época, hemos invitado al profesor de teatro Miguel Flores. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿A quiénes se le consideran los principales autores de teatro del Siglo de Oro? Bueno, a los principales autores del teatro del Siglo de Oro que conocemos, los más importantes son 4, los más conocidos. Calderón de la Barca, Lope de Vega, Tirso de Molina y Juan Ruiz de Alarcón. Pero eso no quiere decir que sean los únicos. Hubo muchísimos escritores que desafortunadamente no tenemos las ediciones a la mano, pero hubo una cantidad enorme de autores de teatro, poetas que vivieron en el Siglo de Oro español, ese Siglo de Oro que entendemos que inició en 1492 y que terminó con la muerte de Calderón de la Barca en 1681. O sea que en principio deberíamos hablar de los siglos de oro y no del Siglo de Oro, ¿no? Porque fueron casi 3 siglos de una enorme producción literaria que nos llega hasta nuestros días y que sigue siendo muy importante porque nos habla de cosas que nos interesan, ¿no? Por eso hablamos del teatro clásico, ¿no? ¿Sí? ¿Cuáles son las obras más representativas del teatro barroco? Bueno, sin duda una de ellas, y también una de las más conocidas y de las más representadas en nuestro país, es La vida es sueño, de Calderón de la Barca, ¿no? Una obra que versa sobre asuntos del poder, sobre la identidad, sobre la búsqueda de la felicidad inclusive. Una obra muy, muy compleja, muy rica, escrita con un lenguaje extraordinario, lleno de metáforas de las que Calderón era maestro. Esa es una de ellas. La otra es Fuente Ovejuna, que también ha sido muy representada en México, de Lope de Vega. Asimismo, El Caballero de Olmedo, que es una gran obra de Lope de Vega. Y también otra obra que ha sido muy representada en México es Don Gil de las Calzas Verdes. El maestro Héctor Mendoza hace muchos años hizo una puesta en escena que es inolvidable, ¿no? A propósito de esta obra. También está El Mágico Prodigioso del mismo Calderón, que se refiere al Fausto español. Es la historia del hombre que vende su alma por el amor de una mujer, ¿no? Es un mito extraordinario. Y también otro de los mitos extraordinarios del teatro español es el del Don Juan, sin duda, que está en el Burlador de Sevilla de Tirso. Y bueno, pues esas quizás sean las más conocidas también. Bueno, de Juan Ruiz de Alarcón tenemos Las paredes oyen, que también es una obra que se ha representado mucho en México. No con tanta asiduidad como deberían ser presentadas, ¿no? Creo que el teatro del Siglo de Oro español merecería más puestas en escena, porque es el teatro que está escrito en nuestro idioma, ¿no? Y es nuestra raíz lingüística, ¿no?
¡Qué interesante! Así que durante esa época, el teatro del siglo de oro ponía énfasis en otros valores que actualmente no son tan comunes. Sí, aunque si lees una obra de aquellos tiempos, seguramente algunas expresiones sobre el amor te parecerán muy diferentes a las que utilizamos en la actualidad. Oye, ¿y cómo sería una representación teatral de aquella época? Si quieres averiguarlo y además adentrarte a conocer un ejemplo de una obra de esa época, acompáñame a ver la segunda parte del video sobre La vida es sueño. ¡Veamos! Escuchar música y salir con mis amigos al parque. Estudio, hago tarea, veo la tele, hago ejercicio. En escuchar música y salir a fiestas con mis amigos. Jugar fútbol, escuchar música y ver la tele y hacer un poco de tarea. Tarea, oigo música y navego un rato por internet. Tratemos de imaginar cómo eran las ciudades de los siglos XVI y XVII en España y cuáles eran las diversiones más populares. El teatro fue el principal espectáculo, pues parte de las riquezas que llegaban a España se utilizaban para las producciones teatrales. Las obras eran representadas en teatros conocidos con el nombre de corrales. Los comerciantes pudientes se colocaban delante del escenario, en bancos de madera. Los de clase media, conocidos con el nombre de mosqueteros, detrás de ellos, de pie. Las autoridades y las mujeres se acomodan en la cazuela, una especie de gran palco situado sobre la puerta de entrada, mientras que los nobles y los ricos alquilaban, para sus familias, los aposentos en las fachadas laterales. El Corral del Príncipe, en la Plaza de Santa Ana, era el teatro más conocido en esos tiempos. Cuando la obra gustaba, los espectadores aplaudían ruidosamente, algunas veces sobornados por los mismos autores de las obras. Si la obra no gustaba, los mosqueteros lanzaban gritos y silbidos, llegando incluso a arrojar huevos, frutas y verduras en mal estado. Era un poeta cojitranco y valentón, corto de vista, tan rápido de ingenio y lengua como de espada, famoso en la corte por sus buenos versos y su mala leche. Así se describe en una novela de aventuras al poeta Francisco de Quevedo. ¿Cómo era la relación entre los principales autores del barroco español? Bueno, había muchos modos de relacionarse. Existieron muchísimas justas poéticas donde todos los autores presentaban sus obras de teatro, sus poemas, y en ese transcurso hubo muchas amistades, como la de Quevedo y Lope, pero también hubo muchas enemistades como la de don Luis de Góngora y Lope, o como la del mismísimo Cervantes con Lope, aunque en algún momento Cervantes y Lope llegaron a ser buenos amigos, y lo sabemos por lo que escribieron de ellos mismos, sobre ellos mismos. Entonces, en algún momento dado, Cervantes llama a Lope de Vega el Fénix de los ingenios, ¿no? Por ejemplo, y después en alguna carta Lope de Vega denuesta a Cervantes, ¿no? Quiere decir que en algún momento se pelearon, ¿no? Pero creo que se reunían en este tipo de grupos poéticos, pero también había muchísimas pugnas, ¿no? Sobre todo por asuntos de poder, ¿no? Porque había necesidad de estar más cerca de la corte algunas veces, y algunos podían, otros no, pero entonces quien más categoría poética tenía lo podía lograr. Don Luis de Góngora fue uno de ellos, igual Quevedo era una gente muy cercana a la corte, Lope no, pero creo que era un asunto de pequeñas mafias, ¿no? Unos se reunían para hablar bien de otros y otros se reunían bien para hablar mal de otros, ¿no? En fin, era una cosa muy, muy común que creo que sigue existiendo en la actualidad, ¿no? Agradecemos sus aportaciones. ¿Sabes de qué trata La vida es sueño, de Pedro Calderón de la Barca? Presta atención a la siguiente cápsula. La vida es sueño trata de la desafortunada vida del joven Segismundo, un príncipe de Polonia que ha permanecido encerrado toda su vida en un castillo, debido a que su padre, Basilio, cree que lo destronará.
Segismundo tiene conocimiento del mundo y de las ciencias de los hombres a través de la única persona con quien mantiene contacto, Clotaldo, quien hace las veces de tutor. Después de un tiempo, su padre, el rey, decide ponerlo a prueba para saber si será un buen mandatario o si, por el contrario, se cumplirá lo marcado en las estrellas y se convertirá en un tirano que humillará a su padre. Narcotizado, Segismundo es trasladado a palacio. Al despertar, rodeado de los lujos y atenciones del Palacio Real, se sorprende y llega a pensar que todo se trata de un sueño. Cuando Segismundo se entera de que es el príncipe heredero a la corona de Polonia, su comportamiento es ruin y violento, por lo que el rey Basilio lo envía de nuevo a su prisión. El pueblo, al saber que su príncipe se halla prisionero, se rebela contra el rey y libera a Segismundo, al que consideran heredero legítimo del trono. En libertad, Segismundo da muestras de una gran sabiduría que sorprende y conmueve al rey, quien le cede la corona cumpliendo las profecías de una manera inesperada. Segismundo se convierte en un rey respetuoso de la ley, sabio y generoso. ¿Alguna vez tuvieron un sueño que pensaron que era real? ¿Qué hacen para distinguir si están en la vida real o si lo que viven es parte de un sueño? Los invito a leer La vida es sueño, de Pedro Calderón de la Barca. La pasarán muy bien con la vida y los sueños del joven príncipe Segismundo. ¿Qué te pareció lo que aprendimos en el video? Recuerda que todos los conocimientos deben ser consolidados y hay muchas formas sencillas para lograrlo. Lo importante es que una vez que se aprende algo, hay que reforzarlo. Puedes hacerlo también conversando con tu familia al terminar cada programa. De esta manera enriqueces tu carpeta de experiencias, que será la base de tu evaluación cuando regreses a la escuela. Creo que estas preguntas también podrían ayudarte a reflexionar. Por ejemplo, ¿qué tanto sabías de lo que se vio en la sesión? ¿Por qué es importante conocerlo? ¿Cómo podrías profundizar en el tema y compartir tu investigación? ¿Qué dudas te despertó? La vida es sueño. Es una de las obras más famosas, no solo del Siglo de Oro, sino de la literatura universal, pues aborda dos temas muy interesantes que pueden resumirse en estas preguntas. ¿Somos realmente libres o ya tenemos un destino trazado? ¿Y cómo podemos reconocer la diferencia entre los sueños y la realidad? Claro, son temas que aparecen en películas de nuestra época, en canciones, incluso en videojuegos y series de televisión, que desde la expresión artística del teatro abordan esas preguntas. Para que puedas profundizar sobre lo que acabas de conocer y aprender más sobre el teatro del Siglo de Oro y la vida es sueño, te dejamos algunas cuestiones más que seguramente te ayudarán a profundizar en el tema. ¿Alguna vez has tenido un sueño que sentiste real? ¿Qué significa para ti cuando Segismundo responde que la vida es una ilusión, una sombra, una ficción? ¿Crees que Segismundo hubiera sido un buen rey si no hubiera estado prisionero en el castillo? ¿Por qué? ¿Crees que el padre de Segismundo hizo bien o mal al tenerlo como prisionero? La vida es sueño es una de las grandes obras del Siglo de Oro. En el video se mencionaron otras como El burlador de Sevilla, Las paredes oyen, Don Gil de las calzas verdes o Fuente Ovejuna. Un consejo para leer estas obras es poner atención en las palabras que han cambiado de significado con el paso del tiempo. Un buen diccionario te ayudará a entender varios de los chistes y enredos, así como las situaciones dramáticas o tristes con las que las personas se entretenían en otras épocas. Asimismo, te recomendamos consultar tu libro de texto y buscar el contenido relacionado a lo que viste en este programa. Y así puedas conocer más sobre la época, las obras y la lengua del Siglo de Oro. También puedes escribir tus dudas para consultarlas cuando regreses a clase con tu docente o incluso con alguien de tu familia. Tal vez sientas que la información es extensa, pero recuerda que la paciencia y compartir tus conocimientos con alguien más fortalece todo lo que aprendas. Será un gusto que muy pronto nos vuelvas a sintonizar para un programa más que te permitirá aprender desde casa. ¡Hasta pronto!
visto el programa dedicado a la asignatura Español con el tema La vida a escena. Ahora vamos a retomar las preguntas que les hicieron para que las puedan apuntar y guardar en su carpeta de experiencias. Estas son las preguntas. ¿Alguna vez has tenido un sueño que sintieron real? ¿Qué significa para ustedes cuando Segismundo responde que la vida es una ilusión, una sombra, una ficción? ¿Creen que Segismundo hubiera sido un buen rey si no hubiera estado prisionero en el castillo? ¿Por qué? ¿Creen que el padre de Segismundo hizo bien o mal al tenerlo como prisionero? No olviden guardar sus respuestas en la carpeta de experiencias. Así podrán compartirlos con sus docentes y compañeras y compañeros cuando regresen a clases.